¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. En este video vamos a resolver lo que eran los ejercicios más votados de la práctica para su resolución. En este caso eran el ejercicio 7 y el ejercicio 9, ambos de estática. Vamos a comenzar con el ejercicio 7. ¿Qué es lo que nos dice? Un rodillo de peso W se apoya sobre dos planos inclinados como se muestra en la figura. Hallar las reacciones en los puntos de contacto si el peso del rodillo es de 100 newton y los ángulos alfa y tita es de 30 grados. Eh, Vamos a comenzar, o mejor si partimos por las incógnitas. ¿Qué es lo que me pide? Incógnita. Ya. Me pide básicamente las reacciones en los puntos de contacto. Como pueden ver aquí, en estos dos puntos, hay dos puntos de apoyo, dos puntos de contacto. ¿Qué tipo de fuerza se ejercen sobre la esfera? Es básicamente una fuerza normal, ¿verdad? ¿Recuerdan el concepto de fuerza normal? Es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, esta fuerza normal le vamos a llamar primeramente normal uno y a esta otra le vamos a llamar normal 2. La condición que cumplían ambas, para recordar, era que básicamente se formaba, ¿verdad? 90 grados entre la fuerza y la superficie. En este caso es la superficie inclinada, por lo tanto, entre esta superficie y esta fuerza se forman 90 grados. Entre esta superficie y esta fuerza inclinada se forman 90 grados. Ya básicamente eso es lo que me pide, la incógnita. La reacción en el plano inclinado uno y la reacción en el plano inclinado 2. Ahora, ¿de dónde yo puedo obtener estas reacciones o en qué ecuación las puedo hallar? Es básicamente realizar un diagrama de cuerpo libre. Ya en este caso simplemente tenemos un cuerpo. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre o DSL de la esfera. Ya, ahora, ¿qué fuerzas más están presentes sobre la esfera? Bueno, sobre el rodillo. Básicamente me dice un rodillo de peso W, ¿verdad? El peso está justamente en el medio, siempre hacia abajo. Esto es W. Otro detalle más que podemos observar es que estas fuerzas de contacto normales pasan exactamente por el centro de este rodillo, ¿ya? Eso en cualquier circunferencia que esté inclinada sobre dos planos inclinados o que tenga algún punto de contacto. Si digamos nosotros dibujamos otra esferita aquí, de seguro que la reacción de esta igual va a pasar por el medio de la esfera. ¿Ya? Eso a modo de curiosidad. Ya tenemos el peso, ya tenemos las dos reacciones. No existe alguna otra fuerza más. Entonces, ¿qué podemos aplicar de entrada? Ya podemos aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje X iguales a cero. Mi sentido de referencia, hacia arriba y hacia la derecha, lo voy a asumir positivo. ¿Qué más me estaría olvidando en acá? Básicamente descomponer estas dos fuerzas. Primeramente la fuerza normal uno y luego la fuerza normal 2. Muy bien, ahora, ¿dónde es que se encuentra el ángulo para poder realizar la descomposición de estas fuerzas? Recuerden que para que yo pueda descomponer una fuerza necesito de la resultante, esta que tenemos acá, la que vamos a descomponer, y un ángulo de inclinación, ¿verdad? Un ángulo que se comparta entre la resultante y alguna componente. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la fuerza normal 2, ¿cuál sería ese ángulo? Sería bien este ángulo de acá o este ángulo de acá. La verdad yo ahorita no sé cuál es cuál. ¿Cómo lo determinamos? Aquí tenemos ángulos conocidos. Vamos a hacer primero para la fuerza normal 2. Acá nosotros tenemos tita, ¿verdad? Tita me da de dato, me dice que es de 30 grados. Ahora, si ustedes tienen una recta así y tienen dos rectas paralelas, el ángulo que va a estar acá, por ejemplo, el ángulo tita de aquí, se va a volver a repetir en acá. Entonces, dicho eso, ¿dónde es que se puede replicar tita? Exactamente por acá, ¿verdad? El ángulo de aquí va a ser el mismo que el ángulo de acá. Ahora, entre este ángulo tita y entre la reacción N2 se forma 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que
acá, en el ángulo de ahí, estaría el complemento de tita, es decir, 60 grados. Y entre las 12 acciones tenemos igual 90 grados. Entonces, en acá, el ángulo de aquí sería 30 grados, que es exactamente tita, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya lo determino. Otra forma un poco más mecánica de determinar es que si yo encuentro ya tita aquí, aquí no va a estar y aquí sí va a estar. Ya depende de ustedes qué criterio manejen. Tita va a estar, pero acá. Para la reacción número uno, para la reacción uno, vamos a hacer lo propio. Vamos a utilizar igual azul. Tenemos que hacer lo propio, realizar una descomposición. Uy, me ha salido feo. Ya está, lo propio. Acá, ¿en dónde va a estar el ángulo alfa? El ángulo alfa se va a repetir aquí. Entonces aquí no, aquí sí. Ya tenemos igual la posición para el ángulo alfa. Ya está, ya tenemos el ángulo conocido y lo tenemos que realizar la descomposición con la resultante. Ahora, ¿qué componente es seno y qué componente es coseno? Vamos a la reglita. Si el ángulo está compartido entre esta componente vertical y la resultante, esta va a ser n2 por coseno de tita. Por lo tanto, esta otra va a ser n2 por seno de tita. Lo propio acá, este ángulo alfa está compartido entre la resultante y la componente vertical. Por lo tanto, n1 por coseno de alfa. Y la otra n1 por seno de alfa. Ya está, ya hemos realizado la descomposición de nuestras dos fuerzas. Ya están en componentes verticales y componentes horizontales. Entonces vamos a realizar primero una sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué me dice el sistema de referencia? Lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. ¿Quién va hacia la derecha? N1 por seno de alfa. ¿Quién va hacia la izquierda? Va a ir N2 por seno de tita. Esto es igual a cero. De acá puedo despejar de entrada una. Por ejemplo, N1 va a ser igual a N2 por seno de tita. Todo esto sobre el seno de alfa. Ya, esto lo vamos a llamar ecuación uno. Ahora, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje vertical, en el eje Y iguales a cero. Sentido de referencia, hacia arriba va a ser positivo. ¿Quién va hacia arriba? N1 por coseno de alfa más N2 por coseno de tita, menos el peso. Y esto es igual a cero. Ahora, aquí ya tenemos una ecuación 2, ¿verdad? Podemos reemplazar ecuación uno en la ecuación 2. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar ecuación uno en ecuación 2. ¿Qué quiere decir eso? Donde yo vea n1, voy a reemplazar n2 por seno de tita por seno de alfa. Sobre seno de alfa, ¿verdad? Entonces aquí sería n2 por seno de tita sobre el seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa más n2 coseno de tita y este peso desde estar va a pasar a sumar. Puedo sacar factor común. N2 va a ser igual al seno de tita por coseno de alfa sobre el seno de alfa más coseno de tita. Y esto es igual al peso. Finalmente podemos mandar a multiplicar. Podemos sumar antes estas fracciones, pero vamos a sumar, va a ser seno de tita por coseno de alfa, más coseno de tita por seno de alfa, todo esto sobre seno de alfa. Y esto es igual al peso. ¿A qué les recuerda esto?
seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del segundo ángulo por el seno del primer ángulo. Es una relación trigonométrica. Es una sumatoria de senos, ¿verdad? Podemos dejar esto así. N2 va a ser igual al seno de tita más alfa sobre el seno de alfa. Y esto sería igual al peso. Finalmente, N2 va a ser igual al peso sobre seno de tita más alfa por el seno de alfa. ¿Cuánto valía el peso? Peso de rodilla me dice que es de 100 newtons. Entonces va a ser 100 multiplicado por el seno de alfa. Alfa es 20 grados, ¿sí? Y tita vale 30 grados. Sobre el seno de tita, 30 más alfa. Ya, déjenme buscar un momento mi calculadora. Muy bien, entonces en la calculadora estos resultados salen 44,66. No, 65. Vamos a dejar en 44,6. Vamos a hacer abajo. N2 es igual a 44,6 unidades Newton, unidades de fuerza. Ya tenemos una parte del inciso resuelta, que nos pedía las reacciones. Ya hemos determinado N2. Ahora nos falta N1. Para eso simplemente basta con reemplazar N2 en esta ecuación para obtener N1. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Vamos a escribir reemplazando N2 en ecuación 1. Ahora, N1 era igual a N2 multiplicado por el seno de tita sobre el seno de alfa, ¿verdad? Está bien. ¿Cuánto vale N2? Vale 44,66 por el seno de tita. Tita vale 30 grados sobre el seno de alfa, 20 grados. Eso nos da 65,2 newtons. Y esta es la respuesta total. ¿Ya? Esos son los dos incisos que me pedía buscar. Vamos a pasar ahora al problema 9 de la práctica. Nos dice, la base AC soporta dos cargas. Un momento. Ya. La base AC soporta dos cargas de 400 newtons, como se muestra en la figura. Los rodillos en A y C descansan sobre superficies sin fricción y el cable BD está unido en B. Determine la tensión en el cable BD. Ya partimos de las incógnitas. Inciso A. La tensión en el cable BD. Inciso B. La reacción en A. Y el inciso C, la reacción en C. Muy bien, nuevamente, ¿en dónde yo puedo encontrar estas variables o estas tensiones que me pide el problema? Básicamente, en la mayoría de problemas de estática y dinámica, las incógnitas se encuentran en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pide primeramente? Me pide la tensión en el cable BD. Este cable BD está jalando a lo que es toda la barra. Entonces, la dirección de esta fuerza, lo que siente la barra va a ser en esta dirección. Tensión BD. ¿Ya? Pero esto no es obligatorio. Ustedes lo pueden colocar inverso. Es decir, esta tensión lo pueden colocar acá. No sería muy lógico, pero si lo colocan de esa manera, al final el resultado les va a salir negativo.
¿Qué quiere decir que les salga negativo? No que está mal, sino que se han equivocado el sentido que han asumido. Ahorita yo estoy asumiendo que la tensión de este cable sobre esta base va a ser en esta dirección. ¿Ya? Ahora, estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Para poder determinar qué cosa. La tensión BD, las de acción en el apoyo A y las de acción en el apoyo C. Ya. Aquí esto es un diagrama de cuerpo libre de esta base ABC. ¿Qué otras fuerzas más tenemos sobre la base? El peso no me dice nada, así que yo lo voy a asumir despreciable. Tenemos las fuerzas de 400 acá y tenemos la tensión. Acá, en el punto A, tenemos una fuerza de acción. Si nos vamos a una tablita, como pueden ver, esto, lo de acá sería más o menos lo que nos está hablando. ¿Qué nos dice que es esa de acción o qué es de acción se genera? Una de acción vertical, ¿verdad? Una de acción que se opone. A ver, si ustedes intentan empujar esto hacia la derecha o hacia la izquierda, tranquilamente, es una rueda, va a desplazarse, ¿verdad? Entonces no hay una de acción horizontal como tal, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ustedes lo quieren desplazar esta rueda hacia abajo? ¿No ve? Si lo empujan hacia abajo, ¿qué va a suceder? Básicamente va a haber unas de acción, es decir, va a haber una oposición acá. Ya, entonces, en el punto A vamos a tener unas de acción vertical y esto lo vamos a llamar A. Ahora, en el punto C tenemos el mismo tipo de apoyo, ¿ya? Y esta dirección va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque si ustedes lo quieren desplazar esto hacia arriba, si lo empujan, esta ruedita tranquilamente, ¿ya? Va a desplazarse libremente. No existe alguna de acción. Pero ¿qué pasa si lo quieren empujar en esta dirección, hacia la derecha? Básicamente va a haber una reacción en la pared, ¿verdad? Va a haber esta reacción en C. Y ahora, ¿por qué lo estoy dibujando en estos sentidos? Estos sentidos yo me estoy asumiendo, pero me estoy asumiendo bajo un criterio. Si se dan cuenta que hay una fuerza que está empujando hacia abajo, otra fuerza que está empujando hacia abajo, la componente de esta tensión va a empujar hacia abajo. Entonces, para que el cuerpo esté en equilibrio, alguien tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? Por ley de acción, para que esté en equilibrio, si van fuerzas hacia abajo, también tiene que existir fuerzas hacia arriba. Por eso el sentido de esta reacción en A. Ahora, esta tensión BD igual, tiene una componente horizontal, ¿no ve? Va hacia la derecha. Por lo tanto, igual, por reacción estoy colocando estas reacciones en C, ¿ya? Porque nuevamente alguien tiene que oponerse para que el cuerpo pueda estar en equilibrio. Ya, muy bien, entonces ya podemos empezar a hacer el problema. Antes que nada, pero acá tenemos reacción vertical, 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 horizontal. Pero acá que tenemos una reacción, no, perdón, tenemos una fuerza inclinada, ¿verdad? Tengo que realizar una descomposición. Muy bien, vamos a realizar entonces eso. En acá, esto va a tener su componente horizontal, ¿verdad? De esta manera. Esta tensión la vamos a dibujar acá. Y también va a tener su componente vertical, hacia abajo. Ya. ¿Qué más necesito para yo poder realizar una descomposición? Básicamente, un ángulo, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde puedo obtener ese ángulo? Para eso nos podemos hacer un cálculo auxiliar. ¿Qué ángulo tendríamos que determinar? Tendríamos que determinar el ángulo que estén aquí. Esto lo podemos llamar alfa. O podemos determinar este ángulo de acá, que lo podemos llamar tita. Ya cualquiera de los dos me sirve. Pero nos tenemos que apoyar en la geometría del dibujo para poder determinarlo. Ya, a ver, nos vamos a hacer ahora aquí un cálculo para poder determinar ese ángulo. Ya. A ver, acá tenemos figuras geométricas, ¿no? Tenemos distancias. Aquí tenemos 250, 500, 150. A ver, ¿qué es lo que podríamos realizar? Aquí tenemos este ángulo alfa. Este ángulo alfa se vuelve a repetir aquí, acá. Esto es alfa, lo de aquí. ¿Lo ve?
Pero a ver, lo vamos a dibujar más bonito. De ahí a ahí. De ahí a ahí que pueden observar. Pucha, a ver, uno más. Ahora sí, ese ángulo alfa está acá, ¿verdad? Ese ángulo está ahí. ¿Qué más? Acá, si se dan cuenta, tenemos un triángulo rectángulo. ¿No ve? Aquí tenemos 90 grados. Esta distancia yo le puedo llamar A. Ya. ¿Por qué estoy nombrando A esa distancia? Porque la puedo determinar. Acá nosotros tenemos un ángulo tita. ¿Qué pasa si yo saco la tangente a ese ángulo tita? Tangente del ángulo tita va a ser igual cateto opuesto de este triángulo rectángulo pequeño que tenemos aquí. ¿Quién es el cateto opuesto? A. Sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Los 150 que me indica ahí, ¿verdad? 150. Pero no es el único triángulo rectángulo que se forma. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo. ¿A ver? Esto de acá. Cateto opuesto. ¿Cuánto vale su cateto opuesto? 250. ¿Ya? Sobre el cateto adyacente. Cateto adyacente es todo esto. Eso es de 500. Con eso ya nosotros podemos determinar el valor de A. ¿Cuánto va a ser? 250 entre 500 por 150. De aquí nosotros vamos a obtener que A vale 75 milímetros, ¿verdad? Ya estaría resuelto esto. Ya, pero ¿para qué he determinado A? Aquí nosotros tenemos otro triángulo rectángulo. ¿Cuánto es la diferencia de 500 menos 150? 350 milímetros. Aquí vamos a ahora utilizar este triángulo rectángulo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque mediante eso puedo obtener alfa. ¿Con qué función trigonométrica? Con la tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De acá alfa podemos despejar, va a salir tangente a la -1 de A. ¿Cuánto vale A? 75 sobre 350. Y de ahí vamos a nosotros obtener alfa. Nos sale que es de 12,09 grados. Ya, con eso ya tendríamos el valor de alfa. Ahora, este valor de alfa, como les menciono, se puede repetir. ¿No ve? Acá, volvamos al gráfico. Aquí yo puedo trazar una recta horizontal. Esa recta horizontal es paralela a esta. Ahora, el ángulo alfa está acá. ¿No ve? Aquí está alfa. Ese ángulo alfa se va a volver a repetir en acá. Esto va a ser alfa. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos realizar esto. Esta componente, ¿cuánto va a ser? Va a ser tensión BD multiplicada por el coseno de alfa. ¿No ve? Porque el ángulo alfa está compartido entre esta resultante y esta componente. Y la otra, por ende, va a ser tensión BD multiplicada por el seno de alfa. Ya. Una vez que tenemos todas las fuerzas horizontales y verticales, ya nosotros podemos emplear las ecuaciones de equilibrio. ¿No ve? ¿Cuáles eran? Vamos a empezar con esta. Sumatoria de fuerzas en el eje X iguales a cero. Me falta, ¿qué cosa? Un sistema de referencia. Esto va a ser eje X y esto va a ser eje Y. Aquí esto nos vamos a colocar un cálculo auxiliar para alfa. ¿Ya? Ya está. Ahora sí, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser positivas. Tenemos tensión BD multiplicada por el coseno de alfa menos C. Esto va a ser igual a cero. De acá podemos despejar C. C va a ser igual a la tensión BD multiplicada por el coseno de alfa. Y a esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora aplicamos la otra. Sumatoria de fuerzas en el eje vertical iguales a cero.
Fuerzas en el eje vertical tenemos A menos 400 menos 400. ¿Ya? Menos la tensión BD multiplicada por el seno de alfa. Y esto ya es igual a cero, ¿verdad? Las que van hacia arriba positivas, las que van hacia abajo negativas. De acá podemos despejar A, menos 400 menos 800. Va a pasar como positivo, más la tensión BD multiplicada por el seno de alfa. Y a esto le vamos a llamar la ecuación número 2. Podemos aplicar una tercera ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque me faltan datos. Perdón, me faltan ecuaciones. Acá esto es incógnita y de aquí esto es incógnita. Tres incógnitas, dos ecuaciones. Me falta una. Ya hemos aplicado ecuaciones translacionales, ¿no ves? Sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. Podemos aplicar lo que es la sumatoria de torques o momentos, ¿ya? Para eso nos vamos a llevar esto. Uy, no se copió muy bien. Vamos a control C, control V. Un momento, lo voy a ordenar y vuelvo a... Muy bien, vamos a continuar. Ahora, les había mencionado que tenemos que sacar una tercera ecuación, ¿verdad? Esa tercera ecuación ya es la ecuación de torques. ¿Cuándo es que yo puedo aplicar torques o cuándo ya cuándo me puede ayudar? Básicamente cuando las fuerzas no tienen un mismo punto de coincidencia, ¿verdad? De eso habíamos hablado en la anterior clase. Si esta fuerza de acá la prolongan hasta abajo y esta la prolongan, efectivamente acá van a tener un mismo punto de coincidencia. Pero si esta fuerza la prolongan, no importa cuánto la prolonguen, no van a tener esta de acá, la de acá y la de acá, un mismo punto de coincidencia, ¿verdad? Entonces, en ahí es donde nosotros aplicamos torque. ¿Para qué? Para poder ingresar de alguna fuerza su magnitud, que es de 400, y relacionarlo con su distancia hacia algún punto de referencia, ¿verdad? El punto de referencia ustedes lo escogen. Por, por recomendación, ya les había mencionado, ¿dónde es recomendable que ustedes analicen un torque o realicen un torque? Es el punto donde puedan eliminar más variables desconocidas, ¿ya? Para ello, yo entonces voy a aplicar torque en este punto de acá. Vamos a aplicar en aquí, ¿ya? ¿Por qué lo estoy aplicando ahí? ¿Qué pasa si nosotros prolongamos esta fuerza C, que es una incógnita? La prolongamos y pasa por ahí. ¿Lo ve? Esa es la línea de acción de la fuerza C. ¿Qué pasa si nosotros prolongamos la fuerza de A? ¿Lo ve? Igual va a pasar por acá. Entonces, a este punto de aquí, en el punto en que las dos intersectan, yo lo voy a llamar el punto O. ¿Está bien? Este va a ser mi punto O. Respecto a este punto es que yo voy a realizar torques. Vamos a hacer ahora sumatoria de torques o de momentos respecto al punto O iguales a cero. El sentido antihorario va a ser positivo. Si la fuerza me hace girar al cuerpo en sentido antihorario, va a ser positivo. Si lo hace girar en sentido horario, va a ser negativo. ¿Qué más? La fuerza C y la fuerza A no van a generar momento. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas pasan por el punto que estoy analizando momento, que sería el punto O. ¿Ya?
Cuando una fuerza pasa por el punto sobre el cual yo estoy analizando momento, esa fuerza automáticamente no genera momento. Ya, entonces, ¿qué fuerzas generan momento? Vamos a hacer primero para esta, 400 newtons. ¿A qué es igual un torque? Fuerza por distancia. ¿Qué distancia? La distancia perpendicular desde el punto O que estoy analizando hacia la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? No estoy buscando esta distancia de aquí. ¿Ya? ¿Qué condición tenía que cumplir esa distancia? Que tiene que ser 90 grados con la línea de acción de la fuerza. ¿No ve? Esta es la fuerza de 400 newtons. Esta es la línea de acción de esa fuerza. ¿No ve? ¿Cuál sería la distancia perpendicular? Efectivamente, la distancia de acá. ¿No ve? Eso es de 100. Entonces va a ser 400 newtons por 100. Esto es newtons y esto es milímetros. ¿Qué más me falta? Un sentido. Respecto al punto O, esta fuerza de 400 newtons está girando así. Eso es sentido horario. Por lo tanto, negativo. Ya está. Ahora realicemos para esta otra. Antes que nada, lo voy a recoger un poco. Muy bien. Ahora realicemos para la otra. Esta. Tensión BD por el seno de alfa. Esa es la fuerza. ¿Por qué distancia tendríamos que multiplicar? Prolongamos la línea de acción de esta fuerza. ¿No ve? Ya. ¿Qué distancia perpendicular tenemos que buscar? Tenemos que buscar esta distancia. ¿No ve? Tenemos que buscar la distancia de acá, desde el punto O hacia la fuerza. Y eso equivale a los 150 que tenemos aquí. ¿No ve? Entonces va a ser multiplicado por 150. Ahora, positivo o negativo. Esta fuerza respecto al punto O igual está girando en sentido horario. Por lo tanto, negativo. Muy bien. Ahora, la siguiente. Tensión, perdón. Tensión B sub D multiplicado por el coseno de alfa, que sería la fuerza de acá, multiplicado por la distancia perpendicular hacia el punto O. Para ello vamos a prolongar esto, la línea de acción de la fuerza. ¿Qué distancia sería? Sería básicamente esta distancia. ¿No ve? ¿Cuánto es esa distancia? Sería 250 menos A. ¿No ve? La distancia de aquí hasta aquí es 250. Pero yo estoy buscando la distancia de acá a acá. ¿No ve? Entonces, ¿qué habría que restarle? Esta distancia de acá. Pero eso ya hemos quedado antes, que era el valor de A. ¿No ven? Esto más, bueno, aquí arriba habíamos quedado que eso es A. ¿Cuánto valía A? 75. ¿Cuánto sería esto? Sería 175. Así que lo vamos a borrar esto. Y en vez de 250 vamos a anotar 175. Ahora, ¿en qué sentido está girando? ¿Positivo o negativo? Esto respecto al punto O está girando en sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser positivo. Ya está. Analicemos esta última, la fuerza de 400 newtons. Va a ser, el momento es igual a la fuerza por la distancia. Igual, la distancia perpendicular desde el punto O hasta 400 newtons. ¿Cuánto es? 100 más 300, 400. Sentido. Está girando respecto al punto O así. Sentido horario. Por lo tanto, negativo. Y esto va a ser igual a cero. ¿Lo ve? Porque no hay más fuerzas que analizar. De acá podemos despejar la tensión B sub D. Ya podemos sacar factor común. Factor común va a ser igual a 175 coseno de alfa menos 150 por el seno de alfa. Esto es igual. 400 por 400 me va a dar 160.000. Ya. Eso de negativo está pasando como positivo. Y este 400 por 100 eso es 40.000. ¿No ve? Igual de negativo a positivo. De acá vamos a despejar la tensión B sub D.
Sumando esos dos me va a dar 200.000. Dividido entre 175 por el coseno de alfa. ¿Cuánto valía alfa? 12,1 grados. Aquí lo vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a colocarlo directamente 12,1. Ya. Menos 150 por el seno de 12,1 grados. Ya estaría. Reemplazamos en la calculadora. Y esto sería un valor de 1432. Haz redondeo. Unidades en newtons. ¿Por qué? Esto de acá está en newton por milímetro. ¿Ya? Y lo de acá es una distancia. Igual está en milímetro. Milímetro con milímetro me deja newton. ¿No ven? Este 40.000, por ejemplo, ha salido de este resultado. Y era newton por milímetro. Y en acá, esto es newton y esto es milímetro. ¿No ve? Y estos milímetros nomás han ido a dividir. Por eso es que ahí abajo son milímetros. Muy bien, ya tenemos la solución al inciso A. ¿Cuánto es la tensión en el cable BD? Ahora, vamos a hallar la solución al inciso B. ¿De dónde la obtengo? De acá. De la ecuación 1 podemos despejar C, eso es el inciso C, y de la ecuación 2 podemos despejar el valor de A. Vamos a empezar por el valor de A. Control C y anotamos. Despejando de ecuación 2. No, sería, perdón, sería reemplazando en la ecuación 2. Muy bien, ya, reemplazamos. Sería 800 más la tensión BD, 1432 por el seno de 12,1 grados. Ah, 1100 unidades newtons. Muy bien. Y ahora vamos a reemplazar en la ecuación 1. Reemplazando en ecuación 1. Ya está. Tendríamos que reemplazar en acá. C es igual a la tensión BD coseno de alfa. ¿Cuánto era la tensión? 1432. Y esto sería el coseno de 12,1 grados. 1400. Y esto es newtons. Ya estaría. Con eso estaría resuelto el problema. La reacción en A, que esto sería la solución al inciso B, y la reacción en C, que esto sería la solución al inciso C. Ahora, a modo de que ustedes lo analicen o de curiosidad, no siempre el punto en el que se realizan momentos es fijo. Ya yo lo he hecho hace un momento en acá, donde era la intersección de la reacción A y la reacción C. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar A y de eliminar C. Ahora noten que cuando hice eso, hice un momento fuera del cuerpo, ¿verdad? Pueden hacer ya sea momentos en puntos que no sean parte del cuerpo, como también lo pueden hacer, ¿ya?
Acá igual, en esta resolución que les he mandado, en este ejercicio, bueno, es el mismo, pero en este punto se hace momento, acá, alrededor del punto D, ya en aquí. ¿Con qué objetivo lo hace esto? Es para poder eliminar la tensión que viene acá. ¿No ves? Esta tensión va a llegar en un punto D. Y ahora, si yo analizo momentos respecto al punto D, esa tensión no va a ingresar, ¿no ven? No va a ingresar a la ecuación de momentos. Y eso lo pueden ver acá. Acá ya estamos analizando la fuerza C por su distancia perpendicular, fuerza A por distancia perpendicular, fuerza 400 por 100 más 400 por 400. De aquí saca una ecuación, aquí lo propio, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Saca dos ecuaciones. Aquí hace su sistema de ecuaciones, despeja A y C y las va reemplazando en la ecuación número uno. ¿Lo ven? ¿Qué resultado obtiene? 1431, que es lo mismo que hemos obtenido nosotros en el otro problema. Ya, así que no hay una sola manera de resolver los problemas, ya hay varias, ya depende de su criterio.